Muy buenas noches a todos. Qué alegría tenerlos desde diferentes lugares de Bolivia. Está con nosotros el doctor David Cornfield, más que un amigo, un mentor, mi discipulador. David es el responsable de la Alianza Evangélica Mundial en el tema del discipulado y pastoreo de pastores y también de la Alianza Evangélica Latina. Más de 30 años desarrollando discípulos desde muy joven, con una visión y una capacidad que Dios le ha dado y que la está dando por completo para edificar la iglesia del Señor, para entrenar, para ayudarnos a poder ver aspectos fundamentales. Entonces, David, primero tu saludo y luego vamos a después entrar a la conferencia. Adelante, David, bienvenido. Una grande alegría de mi parte estar con ustedes. Yo pido perdón que de vez en cuando va a salir un poco de portuñol porque pasé 20 años en Brasil y pasé muchas horas hoy en Brasil. Pero Munir puede me traducir, él tiene don de lenguas, interpretación. Saludos especiales a los cochabambinos porque yo nací en la Clínica San Francisco de Cochabamba y tengo un amor muy grande para Cochabamba y para Bolivia como un todo. Es una grande alegría estar con ustedes. Me dé un señal así si tienes imprimido tu manual y lo tienes a tu lado. Yo quiero saber cuántos tienen el manual a su lado. Okay, estoy viendo una minoría. Ese manual, yo voy a estar trabajando bastante encima de eso. Si tú no tienes el manual, la segunda mejor cosa es tener algunas hojas de papel porque vamos a pasar la mayor parte del manual a través de PowerPoint o láminas, pero tú realmente vas a aprovechar mucho más teniendo el manual a tu lado. Yo inicio en la página 2 cuanto a una encuesta preguntando sobre ciertos asuntos que tienen a ver con la cultura del discipulado. Y yo indico 3 cosas que yo entiendo ser parte de una cultura de discipulado, que no es la cultura boliviana, ni brasileña, ni americana. Casi no existe en el mundo entero la cultura de discipulado. Pero tenemos que crear esa cultura porque era la cultura de Jesús y Él entregó para nosotros dar continuidad. Entonces, la primera cosa que destaco sobre cultura de discipulado es tareas previas. Normalmente entregamos en este módulo y estos cursos tareas previas. La segunda característica es seguimiento, que no estamos presos a un evento, un webinar que es un evento. Tenemos un proceso continuado de crecimiento y eso requiere seguimiento. La tercera característica es oír a Dios. No apenas estudiar, no apenas tener una buena enseñanza, y sí que Jesús mismo se junta a nosotros y habla para nuestros corazones. Entonces yo voy a introducir el inicio del estudio. Estamos mirando a Juan 17, conocido por muchos como la oración sacerdotal. No gosto de ese título, no pienso que es un buen título. Yo quiero que tú escribes al inicio de Juan 17 el título que yo gustaría que fuese el título tuyo y mío, que es la oración del discipulador. La oración del discipulador. Jesús dio para nosotros 2 grandes oraciones modelos. Casi todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Casi todo el mundo no conoce que esto es la segunda oración modelo, la oración del discipulador. Todo verdadero discípulo se torna un discipulador. Eso quiere decir que todo verdadero discipulador, debe orar esta oración. Debe poder tomar esta oración de forma muy particular, muy personal, colocar tus discípulos, aquellos que tú me diste dentro de la oración y levantar estas personas para el Padre. Esta oración es norteada por 3 grandes prioridades. Versículos 1 a 5, Jesús enfoca la primera prioridad de su vida, su Padre. Es impresionante cómo que Jesús se compromete profundamente con el Padre. Estamos viendo aquí la oración del discipulador, las 2 grandes oraciones, norteado por las 3 prioridades.
El Padre para Jesús fue algo revolucionario en comparación con el Antiguo Testamento. Casi no se aplica la palabra Padre a Dios en el Antiguo Testamento. Jesús llama Dios de Padre 244 veces. Esto es su primer prioridad, es lo que norteaba su vida, es el corazón de él. En segundo lugar, su prioridad son los discípulos. A partir del versículo 6 hasta 19 y más de nuevo al final, Jesús está hablando de sus discípulos. Tercera prioridad, el mundo. Entonces puedes pensar en círculos concéntricos. Dios primero en el centro de la vida, los discípulos alrededor y el mundo después de eso. Los últimos versículos, Jesús hace un tipo de reprise. Reprise es un término de música donde una orquesta o un grande trabajo vuelve a tocar el tema principal de forma resumida. Y Jesús hace eso al final de la oración, juntando el Padre con sus discípulos de forma muy específica. Pasando para la el próximo slide, entramos aquí en unos versículos específicos de la oración del discipulador. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esta es una frase finalizadora. Jesús está finalizando su vida y él declara esto. Cuando yo llego al final de este día, de aquí a unas horas, yo quiero poder decir para Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cuando yo llego al final de este año, yo quiero decir eso. Y algún día, cuando yo termino la última respiración de mi vida, yo quiero posiblemente en mis últimas palabras decir, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál obra? Muchos comentaristas dicen la obra redentora, la obra de la cruz, donde en Juan 19:30 Jesús declara, consumado es. Yo no creo que eso es la obra. Yo creo que la obra que Jesús está comentando aquí es el número 2 aquí en la pantalla, la obra del discipulado. Y la razón que yo tengo una simple y profunda convicción es que el resto del capítulo, él está hablando de sus discípulos a partir del versículo 6. Entonces es muy claro que Jesús llegó al final de su turma, igual una enfermera o médico que termina su tiempo y una enfermera, mi hija pasó días, semanas y meses en hospitales de trasplante de intestino. Y ellos tienen una turma de 12 horas. A las 7 horas tú no puedes llamar a tu enfermera porque ella no va a aparecer. No va a aparecer porque él está dando informe a la persona que va a sustituir a ella. Jesús aquí está dando informe a la persona que va a sustituir a él, el Padre. Está entregando sus discípulos después del tiempo de haber andado con ellos. Jesús tenía 2 obras para acabar, consumar o finalizar, una a través de su vida y otra a través de su muerte. A través de su muerte, la obra redentora, a través de su vida, la obra de discipulado. Continuando en Juan 17, Jesús usa la frase que me diste 12 veces. 12 veces. La autoridad que me diste, el nombre que me diste, la obra que me diste, los hombres que me diste, la gloria que me diste. Él está profunda y radicalmente dependiente del Padre. Todo lo que Él tiene, todo lo que él hizo, viene del Padre. Juan 5, 19 y 20 resalta eso de forma profunda y clara. El Hijo, yo, Hijo de Dios, no puedo hacer nada de mí mismo, adoptando las palabras de Jesús para mi propia vida. Puedo hacer apenas lo que veo el Padre haciendo, porque todo lo que el Padre hace, yo también hago. El Padre me ama y me muestra lo que está haciendo. Los
Hombres, número 5, los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. En esas 10, 12 palabras, 2 veces la frase me diste o me los diste. La pregunta para ti en este momento, pregunta A, ¿cuáles son las personas que Dios te dio? No hay muchos pastores y no hay muchos líderes que consiguen responder a esa pregunta de forma objetiva, clara y con convicción. Jesús sí. Las listas de esas personas por nombre aparecen múltiples veces en los diferentes evangelios. Y es muy lindo que Lucas es el evangelista de las mujeres. Y él coloca no apenas una lista de los 12 por nombre, él en Lucas capítulo 8 también coloca una lista de las discípulas, las mujeres que seguían a Jesús. ¿Cuáles son las personas que Dios te dio? Yo tengo el G5 en los países de habla español. Una de esas personas es una mujer, Adriana Sánchez de Colombia. Tengo 3 personas en Brasil. Una de esas personas en Brasil es una mujer, Elaine Schuller. Yo te animo a abrir tu mente un poco, a pensar en la posibilidad de que mujeres necesitan de hombres, hombres necesitan de mujeres. Y hay cosas importantes que tenemos para recibir y ofrecer uno para el otro. Pregunta B, ¿qué estás haciendo con esas personas que el Padre te dio? La parábola de los talentos nos dice que Dios da 5 o 2 o 1 talento para cada persona y el número no importa. Lo que importa es qué estás haciendo con esas personas. Y más específicamente, cuando miramos Mateo 25 y esa parábola, esa historia, la grande pregunta es si estás multiplicando las personas que Dios te dio. Si tú llegas al final de tu vida y tú dices para Dios, Dios, tú me diste Munir y Pedro y Otto y Felipe y Adriana, y aquí yo estoy te devolviendo ellos para ti. Dios va a quedar con rabia. Dios va a quedar muy mal que tú apenas estás devolviendo para Él lo que Él dio para ti. Él dio esas personas para ti para multiplicar. Quien es verdadero discipulador está siempre multiplicando. Número 6, otro versículo que me encanta y me toca profundamente, versículo 18 de la oración del discipulador. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todo verdadero discípulo de Jesús es enviado, es misionario. Yo tengo una ventaja sobre la mayoría de personas. Yo nací en Bolivia, hijo de misionarios, y yo nunca recibí un llamado misionario. Yo tenía que recibir un llamado no misionario para parar de ser misionario. Yo nunca recuerdo cuándo que me torné misionario. Yo era misionario desde que yo consigo recordar. Pero todos nosotros somos también misionarios, enviados. Letra B, Jesús fue enviado con 2 misiones, una para cumplir por su muerte, la otra por su vida, como ya comentamos. Letra C, nosotros somos enviados con las mismas 2 misiones, de compartir el Evangelio y la obra redentora y de discipular personas que se multiplican. Continuando para número 7, yo me santifico a mí mismo. Juan 17, 19. Literalmente, a favor de ellos, yo me santifico. Anote algunas palabras sinónimas. Yo me dedico, me separo, me consagro, me entrego. Son muchas palabras profundas y indican una entrega a esas personas. Jesús está hablando aquí de algo que yo llamo de santificación integral. Nosotros estamos acostumbrados a una santificación parcial. Nosotros conocemos lo que está en la primera línea aquí, una santificación vertical, yo con Dios,
espiritual, mi espíritu con el espíritu de Dios, e individual, yo, todo dedicado al yo. En contraste, este versículo nos muestra que santificación también es horizontal. Jesús es santificando a favor de sus discípulos, es relacional y es colectivo. No es apenas una persona con Dios, es una persona con un grupo de personas. Esto es bien ilustrado en la Cena del Señor, donde Pablo queda irado con la iglesia de Corintio, porque ellos no disciernen el cuerpo de Cristo y toman la Santa Cena apenas de forma vertical, espiritual e individual, que es la forma que la mayoría lo tomamos en nuestras iglesias hasta hoy. Hasta hoy no entendemos que la Cena del Señor y discernir el cuerpo del Señor incluye discernir los elementos de la cena y incluye discernir con quién estoy compartiendo la cena. Es una santificación que también es horizontal, relacional y colectivo. Yo amo mucho una iglesia en Joinville, iglesia Comunidad Siloé, que cada vez que hacen la cena dicen todas las familias deben se reunir. Y normalmente los adolescentes están a un lado, los jóvenes a otro lado, los niños en otro lugar, y se juntan. Todos se tornan familia en ese momento, a su propia familia. Si alguien tiene una visita, se junta a ese grupo familiar. Los solteros todos se encuentran una familia, nadie queda sin familia. Y el líder de la familia, a veces una mujer, a veces un hombre, ministra la Santa Cena para ese grupo. Nadie queda por fuera. Es una santificación integral. Yo me santifico a mí mismo, me santifico a personas, no apenas a tareas o al ministerio. Me santifico a discípulos, no apenas a reuniones. Para oír a Dios. Yo hablé al inicio que oír a Dios es una de las características de la cultura de discipulado y de la cultura de ser verdadero hijo de Dios. Tome 2 minutos para oír a Dios y anotar lo que estás oyendo o lo que llama tu atención en lo que yo hablé sobre Juan 17. Vamos a pasar a la segunda parte, donde entramos en las definiciones. Si incluimos la encuesta, estamos entrando en la tercera parte, pasando para las definiciones de discípulo y discipulador. Definición de un discípulo es un seguidor de Jesús. Yo quiero que, a pesar de que tu micrófono está mudo y debe quedar mudo, yo quiero que tú digas eso en voz alta al mismo tiempo que yo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Lo que me encanta de eso es que yo puedo recordar. Yo no tengo la mejor memoria de todo el mundo y gozo de definiciones donde yo no tengo que procurar un manual, no tengo que procurar un diccionario. La simplicidad, seguidor de Jesús. Definición ampliada. Yo quiero que si tienes tu manual, tú subrayas una de estas palabras o frases que más llama tu atención y voy a pedir a 2 personas salir del mudo para decir cuál frase sublinearon y por qué. Yo voy a leer de forma un poco lenta para que eso pueda penetrarse. Si no estás con manual impreso, puedes en tu hoja de papel anotar cuál palabra o frase más llama tu atención. Un discípulo es un seguidor comprometido, seguidor comprometido de Jesús, que intencionalmente se está volviendo más como Él, extendiendo su misión. Continuando aquí, volviendo a la pantalla compartida, pasemos para una definición de hacer discípulos. Disculpa, antes de eso, número 3 aquí. La definición ampliada tiene 3 destaques. Si tú no recuerdas toda la definición ampliada, procura recordar que hay 3 facetas de ser un verdadero
discípulo. Faceta de ser un seguidor, de estar creciendo y de ser enviado. Esas tres expresiones, esos tres verbos o tres facetas son el corazón de esta definición. Pasemos para una otra definición, que es la definición de hacer discípulos. Hacer discípulos es hacer seguidores de Jesucristo. Es de nuevo una definición súper simple. Si no recuerdas todas las cosas de la definición ampliada, tú ya entiendes el corazón de lo que es hacer discípulos, es hacer seguidores de Jesucristo. Yo voy a leer de nuevo la definición ampliada y de nuevo voy a pedir 2 personas comentar lo que subrayas. Por favor, subraye una frase que más llama tu atención y explique por qué. Hacer seguidores de Jesucristo a través de una relación de amor. Amor y compromiso, en la cual los discípulos de Jesucristo caminan juntos para crecer intencionalmente en la semejanza de Cristo en cada área de sus vidas y a su vez discipular a otros. Volvemos a la pantalla ahora. Entonces, nuestro éxito como discipuladores tiene mucho a ver con la selección que hacemos. En la Copa Mundial, mucho del posible éxito tiene a ver con la selección de los jugadores, nada diferente con el discipulado. 5 procesos de selección de Jesús. Él fue muy cuidadoso, él no podría errar, no tenía tiempo para errar. Entonces, el primero de sus procesos son encuentros divinos. La definición de encuentros divinos, encuentros personales donde la vida de alguien es marcada por recibir una de 3 cosas. Si tienes tu manual, puedes escribir 1, 2 y 3. Sabiduría, 2, dirección o 3, poder de Dios. Es muy común en mis encuentros de discipulado, con mi microgrupo de discipulado, un de habla español, otro de habla portugués, tener encuentros divinos. Esta mañana estaba con mi grupo brasileño y quedamos en adoración a Dios, conmovidos con la grandeza de Él ser nuestro Padre. Y no voy a explicar por qué que era tan grande esa revelación, porque parece ser una cosa tan simple y tan obvio, pero Dios abrió nuestros corazones de forma diferente y tuvimos un encuentro divino. Letra B, patrón divino, cuando la visión, el compromiso y el ritmo de vida de varias personas coincide. Munir tiene a cada mes en estos últimos 6 a 12 meses entrado más en mi vida, más en mi visión, más en mi ritmo, más comprometido conmigo. El patrón divino que nosotros estamos compartiendo me asusta, me sorprende. Dios está haciendo cosas milagrosas. Letra C, el tercero proceso, altas exigencias, teniendo criterios, buscando el tipo de persona en quien construir y que vale la pena reproducir. Y tenemos varios pasajes aquí donde Jesús demostró exigencias y dejó a las personas ir. Hasta a veces explicó que la persona no estaba correspondiendo a los criterios que él tenía. Letra D, ¿quién oye tu voz? La primera vez en Brasil que yo invité a un grupo de líderes de la iglesia para ser mis discípulos y parte de un grupo discipulado conmigo, nadie aceptó, nadie, ni una de las personas. Yo quedé tan mal. Escribí para mi mejor amigo en los Estados Unidos en el día de que no había email, era una carta de 7 días de ida, 7 días de vuelta para la respuesta llegar. Y mi amigo me habló, David, queda frío, pare de se angustiar. Los que son tus ovejas
van a oír tu voz. Si no oyen tu voz, agradezca a Dios que no son tus ovejas. ¡Qué libertación! ¿Quién oye tu voz? Es uno de los criterios profundos en la selección de discípulos. Y finalmente, oración, oyendo al Padre, confirmando los nombres con el Padre. Tú recuerdas que Samuel fue atrás del segundo rey para Israel una vez que Saúl fue rechazado por Dios. Y él llega a la casa de Isaí y dice, trae todos tus hijos. Esto es el día que el próximo rey de Israel va a ser indicado. Y Samuel mira para esos hombres y él dice, claramente encontré el hombre, Eliab, grande, fuerte, alto, sin duda es el hombre. Y por algún motivo que no sabemos explicar, parece que él paró para conferir con Dios. Y Dios habló, no, tú estás mirando la apariencia. Yo miro el corazón. Y la persona que necesita estar aquí ni está presente. Para muchos de nosotros, cuando procuramos seleccionar sin oír a Dios, quedamos con Eliabs. Cuando Dios quiere nos dar Davids. Y ni sabemos. Tenemos aquí algunos criterios de selección de Jesús. Criterios muy significantes. Tú puedes colocar los nombres de las personas que estás orando, considerando, pensando sobre ser posibles discípulos. Un grupo bien selecto, un grupo bien pequeño. No estoy hablando de 10 o 12 personas, estoy hablando de preferencia 3 personas, un grupo muy, muy reducido. Primera característica es primero porque si la persona no tiene esto de forma significativa, no importa cuántos de los otros que tiene, no debes seleccionar a esta persona. Tiene que ser enseñable, tener hambre y sed de aprender y de aceptar corrección. Nota de 0 a 10. Tiene que tener una nota alta, posibilidad de nota 12 si extrapola lo que tú podrías imaginar y esperar. Tiene que ser enseñable porque si es enseñable, cualquier de las 6 otras características, no, 7 características, tú vas a poder enseñar a la persona. Pero si no es enseñable, no vas a poder ir para frente. Va a ser un dolor de cabeza para ti. Tiene que ser disponible. Puedes tener todas las otras características, pero si no tiene tiempo, si es un profesional que hace horas extras y simplemente no tiene tiempo, no va a conseguir ser tu discípulo. Tiene que responder a tu voz. Aquí dice la voz de su mentor o discipulador porque tú debes colocar tu nombre primero en la lista aquí y autoevaluar a ti mismo para que tengas un punto de referencia sobre la realidad de estas cosas. Fiel, cumple su palabra. Muchos pastores y líderes hablan que van a hacer tal y todo el mundo sabe que no van a hacer. Yo voy a estar en tu casa para almorzar miércoles y todo el mundo sabe que no va porque tiene demasiados compromisos. Eso es absolutamente horrible. Tenemos que ser personas fieles que cumplimos nuestra palabra. Consagrado, comprometido con Jesús y su palabra, en esa orden. Muchos estamos más comprometidos con la palabra de que con Jesús. Jesús, con mucha tristeza, dice en Juan 5, 39 y 40, ustedes estudian, escudriñan las escrituras, pero no vienen a mí para tener vida. Consagrado incluye las dos cosas. Siervo facilitador, no alguien que domina, no alguien que se impone. Alguien que ayuda a otros a crecer, a participar. Líder, tiene seguidores. Salud emocional. Salud emocional. Muchas personas son profundamente heridas y eso puede ser un obstáculo grande para su pleno potencial.
El otro lado de la moneda, sorprendente, es que cuando somos quebrantados, Dios puede hacer cosas milagrosas cuanto a nuestro crecimiento en salud emocional. Yo me asusté totalmente con uno de nuestros líderes de otro país que llamó su grupo base para ser sus discípulos. Eso no me asustó, eso es el normal. Pero hizo una segunda invitación a 4 hombres fracasados, 4 hombres que fallaron, 4 hombres que avanzaron hasta un cierto punto en el pastoreo de pastores y pararon y desistieron. Y cuando yo hablé, mi Dios, querido, ¿por qué que estás haciendo eso? Eso va a te traer tanto dolor, tanta dificultad, tanta sobrecarga. Él habló, estos hombres están quebrantados. Están listos para profundo cambio de vida. Wow. Quedé maravillado con la gracia y sabiduría de ese hombre. Entonces, tenemos algunos recursos de seguimiento. Uno de los recursos, Iván, tú hablaste sobre salir de tu pedestal a favor de tu esposa. Yo voy a enviar para todos ustedes la introducción. Si tú miras aquí en la tela, la Biblia de Discipulado es una Biblia en portugués. En 2 años, si Dios permite, va a ser traducido para el español. Yo soy uno de los 2 autores. Y a hacer las introducciones a cada libro de la Biblia, yo hice esta pregunta. ¿Qué que este libro dice para discípulos y discipuladores? Y llegando a Lucas, el título que yo coloqué para Lucas es Discípulas y Discipuladoras. 21 veces Lucas coloca que el ángel pareció a un hombre y pareció a una mujer. Que un profeta brotó con alegría y una profetisa brotó con alegría en el nacimiento. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, 21 veces. Yo coloco esa tabla mostrando eso. No es mi tabla, es de otra persona que yo doy el crédito. Pero queda absolutamente claro. Lucas no hizo eso por accidente. Él estaba explícitamente debajo de la inspiración del Espíritu escribiendo para mujeres, discípulas y discipuladoras. Entonces, voy a enviar eso para Munir. Fue traducido esta semana por yo prometer para otro grupo y necesitaba de ayuda de alguien me traducir. Entonces, tenemos recursos de seguimiento. Estos módulos de 8 estudios para grupos pequeños están en la Biblia de Discipulados. Son 8 módulos, cada uno con 8 estudios, un total de 64 estudios. Y los 3 últimos módulos 6, 7 y 8, son sobre selección, el tema que estamos terminando de comentar. El módulo 7 tiene 8 otros estudios sobre cómo ser un buen discípulo. Y el último módulo 8, tiene más 8 estudios sobre cómo ser un buen discipulador. Todos esos estudios, todos los 64 estudios ya fueron traducidos al español y están disponibles. Entonces, con eso, Munir, te devuelvo la palabra. Si te parece bueno pasar para las preguntas y respuestas. Gracias, David. Sergio va a coordinar el tema de las preguntas, pero me gustaría complementar algo más y si Tomás quiere complementar algo, sería excelente. Varias de nuestras iglesias aliadas que están caminando junto con nosotros en este tiempo han pedido asesoramiento y han estado orando por la necesidad de establecer el discipulado en sus iglesias. Y hemos estado compartiendo este tiempo y luego vamos a tener estrategias para llegar más cerca de las iglesias. Y quiero decirles que
Estamos muy animados, con el corazón realmente abierto para ver grupos de discipulado que comienzan con nosotros. A veces hemos pensado que el discipulado es un programa adicional para los recién convertidos, para algunos, para los adolescentes, para los niños, y no hemos llevado el modelo, no hemos transferido el modelo siendo nosotros primero buenos discípulos, viviendo el ser buenos discípulos para enseñar a otros a ser discípulos y a multiplicarse. Hemos tenido una capacitación de 3 días sobre microgrupos de discipulado, donde hemos pensado tener 3 grupos de 3 a 4 personas nada más, como un proyecto semilla que vamos a ir desarrollándolo lentamente al principio, pero si transferimos adecuadamente el modelo de ser discípulos en el modelo relacional de crecimiento intencional, de parecernos más a Cristo, de hacer cambios profundos en nuestra vida, aunque al principio parezca que es lento, pero si vamos transfiriendo adecuadamente en el tiempo, eso tiene una multiplicación geométrica. Y tenemos que tener paciencia, pero tenemos que aprender a realmente ser buenos discípulos y discipuladores. Gracias, David, por esto. Hay varios aquí que estamos en eso y muy ávidos para ya agarrar, poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. He dicto algunas preguntas que han estado surgiendo en la sala. Ok, adelante. La primera pregunta es, mencione un ejemplo de relación de amor. Jesús es claro que transborda con amor. Cuando Jesús hace una pregunta, es una pregunta significativa. Pero cuando Él hace la misma pregunta por la segunda vez, pasa de ser significativa, pasa a nos parar. Y cuando Él llega a hacer la misma pregunta por la tercera vez, ya no es parar, ya es percibir algo muy errado dentro de nosotros. Y la pregunta que Jesús hizo 3 veces para Pedro, Él hace para mí, Él hace para ti. David, ¿tú realmente me amas? Y la primera vez que yo oigo esa pregunta, yo digo, claro que sí, tú sabes que te amo. Entonces, este asunto de amor es mucho más desafiante de lo que pensamos. Existe algo que se llama amor fundamental. Amor fundamental es el fundamento colocado en nuestras vidas en los primeros años de vida. Amor fundamental se expresa de diversas formas. Voy a comentar 3 rápidamente. Toque físico. Algunos son rodeados de abrazos. Yo recuerdo siempre saltar para la cama de mis padres y entrar entre mi padre y mi madre y estar cuerpo a cuerpo con ellos. Yo andaba de manos dadas con mi madre hasta que ella murió. No importaba la edad que yo tenía y ella tenía. Había un toque físico grande de amor fundamental en mi vida. Un segundo, y para algunas personas el toque es el opuesto. Es abusivo, es dolorido, es punitivo, da miedo al infante, al niño, al adolescente. Eso es entonces el opuesto de amor fundamental. Segunda expresión de amor fundamental es amor verbal. Cuando tu padre o tu madre dice, yo te amo, tú eres fantástico, tú consigues, tú eres el mejor, yo confío plenamente, yo sé que vas a conseguir. O en contraste, ¿por qué que no eres como tu hermano? ¿Por qué que no tiraste nota 100 y apenas nota 90? Y siempre hablando mal, siempre criticando, siempre perfeccionista, siempre dejando el niño saber, yo no soy bueno. Mi madre fue criada en un hogar alemana en los Estados Unidos. Su madre y su padre eran alemanes, viniendo de Alemania. Ni una vez en la vida ella oyó la frase, yo
te amo. De su padre ni de su madre. Ella hizo un voto a Dios. Si tú me das hijos, ellos van a oír cada día de su vida que yo les amo. Yo fui para Carachipampa, fuera de Cochabamba, a los 5 años, mis papis en La Paz, para escuela interna. Después fui para Tambo, 8 horas de distancia de donde mis padres vivían en Cochabamba. Después mis padres fueron para Perú y yo estaba a un país de distancia. Después yo fui para los Estados Unidos y por 2 años no vi mis padres. Pero cada día, sin excepción, que yo estaba con mi madre, ella me habló, yo te amo. Eso es amor fundamental. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo sobre una pregunta, entonces voy a parar por ahí, pero ayuda a ilustrar el inmenso poder de amor y el inmenso desastre, herida, vacío que está en los que no tienen amor fundamental. Voy a terminar con esta ilustración. Yo estaba enseñando a adolescentes en la iglesia de Calle Bolívar en Cochabamba, la iglesia principal de la UCI en esa época, a 14 adolescentes. Y el pastor de la iglesia llegó para mí en la semana de la familia y habló: David, tú eres soltero, yo quiero enseñar a tus 14 adolescentes sobre la familia. ¿Puedo liderar tu clase? Claro, pastor. Después de media hora de él enseñar con alegría, entusiasmo, convicción, etc., yo levanté la mano. Él no estaba tan feliz con yo interrumpir a él, pero habló: sí, David. ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Sí, puede. La pregunta es para los 14 jóvenes aquí. ¿Cuántos de ustedes viven con su padre y su madre? La respuesta fue 1. Apenas 1 tenía padre y madre. Y el pastor, feliz de la vida, hablando de la vida con su padre, con su madre, cómo respetar, cómo amar. Total falta de amor fundamental. Y el pastor completamente perdido, ni teniendo idea de que su lindo estudio bíblico no tenía casi nada a ver con la vida de esos adolescentes. Amor. Amor. Gracias por la pregunta. Gracias, Pastor David. Una siguiente pregunta es, ¿podría ampliar, por favor, el discernir la cena del Señor como una santificación horizontal, relacional y colectiva? Pase para 1 Corintios 11. Todos nosotros tenemos oído 1 Corintios 11 en el contexto de la cena centenas de veces, pienso yo. Y normalmente lo que hemos oído es: yo recibí del Señor lo que también es enseñado, os he enseñado, a partir del versículo 23. Rarísimas veces oímos a partir del versículo 17. Si tú tienes tu Biblia y tienes abierto tu Biblia, yo quiero que escribes encima del título en tu Biblia un nuevo título. El título que ya está en mi Biblia es excelente. El título es Abusos en la Cena del Señor. ¡Wow! Abusos. La iglesia abusando de la Cena del Señor. El título que yo escribí encima de eso es Solito no. Porque el abuso de la cena es cuando yo tomo la cena completamente solito, sin saber nada de la persona a mi lado y sin querer saber. Donde toda persona llega a la cena, algunos hambrientos, sedientos, doloridos, con problemas, y salen de la misma forma. Y otros felices y llenos, y salen de la misma forma.
El contexto específico de versículos 17 a 22 es juntar la cena del Señor como fiesta ágape, y los ricos traían cosas ricas y comían sus propias cosas, y los pobres no tenían nada para comer y sentaban en silencio mirando a los ricos. Y Pablo queda con rabia, queda con ira, queda tan mal. Él dice, esto no es la cena del Señor, es la cena de ustedes. Ustedes están totalmente perdidos. Tan perdidos que él vuelve al asunto de mi punto de vista, y esto es un asunto de interpretación, pero cuando lleguemos a versículo 27, él habla de la cena del Señor de formas paralelas, que tenemos que beber, tenemos que comer el pan y beber la copa, cosas paralelas. Si no lo hacemos, dignamente seremos culpados del cuerpo y de la sangre. De nuevo, paralelo. Pruébese cada uno a sí mismo, versículo 28, y coma así del pan y beba de la copa. Dos cosas paralelas. Pero, después de más un paralelo, el que come y bebe, es paralelo, indignamente, y allí él sale del paralelo. Y dice, sin discernir el cuerpo del Señor. No dice sin discernir el cuerpo y la sangre. Sin discernir el cuerpo del Señor. Él está retomando de mi punto de vista, esto es una interpretación, el contexto de versículos 17 a 22, diciendo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y si ustedes no disciernen eso entre ustedes, van a morir. Literalmente, van a morir. Y hay muchas personas muertas en nuestras iglesias, muertas por dentro. Cuando yo tomo la cena del Señor, si estoy con Débora, yo nunca tomo el pan que me es entregado. Nunca. Yo paso el pan para ella. Y ella entiende perfectamente, somos un cuerpo en diversos sentidos. Cuando terminamos todo retiro presencial a través de todos los años, toda capacitación, todo evento, terminamos con la cena en grupos pequeños, donde cada uno, yo sugiero, pase su pan para la persona a su derecha y diga alguna palabra de aprecio, de gratitud, de afirmación para esa persona que tienes conocido en este contexto, porque andamos en grupos pequeños durante esos días. Entonces es una expresión muy profunda de santificación vertical y horizontal. Gracias, Pastor David. Una siguiente pregunta es, ¿podría por favor explicar con algunos ejemplos sobre la santificación integral? Sí. Gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Débora y yo, después de estar 4 años en Brasil, conseguimos hacer el último pagamento de nuestra casa en São Paulo. Pegamos un empréstimo de mi hermano en los Estados Unidos y conseguimos devolver el dinero y quedamos con la casa quitada nuestra. Continuamos separando el mismo dinero a cada mes que habíamos separado para pagar el empréstimo, para acumular y entregar un por un a los miembros de nuestro equipo para ellos salir del alquiler, para ellos comprar un carro para después pasar en la dirección de un apartamento, o comprar un lote para construir, o comprar un apartamento a favor de ellos. Yo me santifico. Y por muchos y muchos años, cuando yo llamaba a ellos para retiros conmigo, ellos venían sin yo pagar nada. Ellos pagaban su pasaje para llegar.
porque de forma recíproca ellos vivieron la gracia de haber salido de una dependencia financiera para una independencia financiera. Eso es una buena expresión de a favor de ellos. Yo me santifico. Yo estar con ustedes esta noche es una otra expresión. Yo amo a Munir. Si Munir me pide hacer alguna cosa, si yo puedo, voy a hacerlo. Si otra persona me pide, muchas veces voy a preguntar para Dios, voy a preguntar para mi esposa, voy a preguntar para mi propio equipo, ¿debo, no debo? ¿Estoy sobrecargado con demasiadas cosas? A favor de ellos, a favor de esos que tú me diste, yo me entrego, yo me bajo para elevar a ellos, porque ellos a su vez acaban se entregando para me elevar. Gracias por la pregunta. Gracias, David, por tan linda respuesta. Otra pregunta ya más dirigida al tema, bueno, al operativo del tema es, ¿cómo puedo redireccionar el discipulado en la iglesia y en mí? ¿Qué pasos debo tomar? Yo estoy imaginando que la palabra redireccionar quiere decir que ya tiene alguna expresión de grupos pequeños. Voy a Sí, comenzar con ese punto. Si tú no tienes grupos pequeños en tu iglesia, necesitas pedir a Dios la gracia y la visión y la sabiduría y un mentor asesor para caminar en esa dirección. Una de las inmensas bendiciones de COVID-19 es que todos fuimos absolutamente destruidos cuanto a pensar que iglesia es predio. Eso no existe más. No es posible continuar con esa ilusión, con ese engaño. Iglesia es personas, y específicamente personas en relaciones de amor y compromiso. Estar sentado en un banco para 1 hora, hora y media cada domingo no es una relación de amor y compromiso. Especialmente si nuestro modelo es vertical, espiritual e individual, y yo ni hablo con la persona a mi lado. Nuestra iglesia bautista en Sao Paulo tenía 7 minutos de confusión santa. 7 minutos porque somos bautistas y no iríamos permitir confusión que se extrapola. Pero por 7 minutos el pastor siempre en todos los cultos dominicales decía, ahora comparte un pedido de oración con la persona o 2 personas a tu lado y oren unos por los otros. Eso es un mini discipulado, eso es un mini abrir de corazones. Nadie llegaba a un culto y salía de la misma forma. Todos recibieron una oración individualizada para su corazón, para lo que importaba. Podría ser una visita llegando por la primera vez, podría ser un descreyente y explicábamos siempre que si es visita no tiene que orar, pero apenas comparte un pedido de oración. Pero la respuesta más profunda a la persona que hizo esa pregunta, y todavía más profunda si es pastor, comienza siendo discipulado. Si tú no experimentas ser discípulo, que por implicación quiere decir ser discipulado, no vas a saber cómo discipular. No vas a saber. La primera vez que yo pedí para mi pastor, cuando yo tenía 22 años, me discipular, él miró para mí de forma extraña y habló, David, nadie nunca me pidió eso. No sé de qué estás hablando. ¡Qué honestidad! Y él habló, yo estoy dispuesto a andar contigo y posiblemente con algunos otros jóvenes de tu edad para ver lo que acontece. Y muchas cosas grandes y profundas acontecieron. Comienza siendo discipulado. Tenemos una visión errada
de santificación que es apenas vertical, espiritual e individual. Eso se aplica a nuestra idea de ser discípulo. Yo soy discípulo de Jesús espiritualmente, verticalmente, individualmente. Punto final. No entendemos que discipulado también es horizontal, relacional y colectivo. Jesús enseña esto de forma explícita en la otra cosa que llamamos de gran. Tenemos la gran comisión y el gran mandamiento. Y todos entendemos, por lo menos pienso que la mayoría entendemos, que es absolutamente imposible divorciar el amor vertical a Dios del amor horizontal al próximo. Si tú dices que haces esto y no haces eso, estás mintiendo y te engañando. Y si procuras amar a otros sin tener el amor con Dios, a Dios, de Dios, estás perdido. Nada diferente en el discipulado. Amor vertical, horizontal, santificación vertical, horizontal, discipulado vertical, horizontal, otra persona envolvida o personas envolvidas en te discipular. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta dice, perdón, ¿cuáles serían los temas o libros recomendados para iniciar el discipulado? Yo acabé teniendo que responder a esa pregunta de forma profunda y seria y convicta hace 3-4 semanas. Hasta 3-4 semanas atrás yo podría haber respondido con muchos buenos libros y sin duda decir la propia Biblia debe ser el mejor libro de todos. Pero hace un mes más o menos yo tuve que diseñar una capacitación para líderes discipuladores de microgrupos que irían a multiplicar. Y tenía que crear un currículo de 1 año aproximadamente. Lo hice con base en la Biblia de Discipulado y con base en el curso traducido para el español de los 64 estudios sobre discipulado. El curso comienza de la forma que yo lo diseñé con el módulo de la comunión. La Biblia de Discipulado tiene disciplinas básicas del discípulo: comunión, palabra, oración, evangelismo, vida simple. Comenzamos con la comunión porque debemos comenzar con una base relacional. Discipulado es profundamente relacional, no es principalmente currículo, programa, curso, libro. Es principalmente vida en vida. Ni es principalmente mente en mente, es principalmente vida en vida. Entonces, el módulo de la comunión, 8 encuentros sobre firmar amistad, relacionamiento, gustar unos de los otros. Una de las tareas es salir para comer un pizza juntos. Descubrir que yo gosto de estas personas. Jesús en Marcos 3 dice que después de subir la montaña y bajar de la montaña, llamó para él a aquellos que él quiso. Y eso es al final de 1 año y medio de andar con ellos. Desde los primeros encuentros de Juan capítulo 1 hasta Marcos 3 y Lucas 6, la selección de orar la noche toda, es 18 meses. Comunión, comenzar con relacionamiento. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero el curso, la propuesta está escrita. Está en las manos de Munir, y si no está en las manos de Munir, puedo pasar de nuevo. Y él puede mostrar para ustedes, y ustedes pueden ver cómo que pueden adaptar, adoptar, modificar, contextualizar para su realidad.
pensando siempre en este momento en grupos muy pequeños. El número ideal es 3 otras personas. Puede ser 2, pero hay una fragilidad muy grande en un grupo de 3 que cuando alguien está doliente o no puede venir o tiene alguna crisis, 2 piensan, ni somos grupo, no vale la pena nos reunir. Cuando es 4 y uno no puede, acabó aconteciendo esta mañana, un de mi grupo de Brasil no pudo, los otros 3 nos reunimos con mayor alegría todavía. Más tiempo para cada uno de nosotros, compartir y celebrar y afirmar y curtir, disfrutar del tiempo juntos. Entonces, un grupo de 4 es la recomendación.